Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Días a toda esa bella audiencia y a todas aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales. Con el mismo gusto de siempre estamos aquí el día de hoy esperando que este tema que hemos preparado para todos ustedes, pues que los ayude a vivir una vida de fe en el ambiente en que cada uno de ustedes desarrolla su vida. Hoy tenemos un tema muy especial, ya que es un poquito cuestionado por aquellas personas que un poco nos preguntan acerca de nuestra fe, así que tome papel y lápiz y ojalá que pueda anotar las citas para que este tema pues que se quede en usted y también en su familia. Mi nombre es Serafín Álvarez, en ausencia de nuestro hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero, que hoy no pudo acompañarnos. Tenemos a una visitante muy especial el día de hoy que vamos a pedirle que ella misma se presente. Mi nombre es María Álvarez, misionera de la Divina Misericordia y vengo de México. Buenos días, toda esa bella audiencia, hasta donde lleguen estas ondas radiales y hasta donde lleguen las redes sociales también. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les saluda desde aquí su hermana en Cristo, Lupita Álvarez, la cual le voy a dar gracias a Dios por este día más que Él nos ha permitido amanecer, que nos ha regalado. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el inspirador de la Sagrada Escritura, que Dios nos mande su Santo Espíritu para poder entender bien el mensaje aquí, tanto nosotros como cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha. Y vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así es, hemos venido tratando una serie de temas que son muy importantes para nuestra vida como católicos. En los últimos temas que hemos mirado, bueno, empezamos con el tema lo que es la religión, posteriormente tuvimos varios temas relacionados. En los últimos 3 temas que hemos tratado ha sido el infierno, purgatorio, y hoy queremos tratar con ustedes el pecado original. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es el pecado original? ¿Y qué es lo que la Iglesia entendió de ello? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Es importantísimo para todos nosotros que nos demos cuenta que cuando la Iglesia nos da una enseñanza, no es un invento de algún papa, algún obispo, algún sacerdote. Es auténtico y puro de la enseñanza de los 12 apóstoles que se encuentra en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Así que el día de hoy vamos a tratar el tema, como ya lo mencioné, el pecado original, y para iniciar vamos a compartir con todos ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versos 12 al 19. Ahora bien, por un solo hombre el pecado ha entrado en el mundo y por el pecado la muerte. Y luego la muerte se propagó a toda la humanidad, ya que todos pecaron. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Por no haber ley, no se podía hablar de desobediencia, pero igual reinó la muerte sobre todos los hombres desde Adán hasta Moisés, a pesar de que su pecado no fuera desobediencia,
como había sido el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de presentarse. Pues bien, la gracia de Dios hizo más que reparar la caída del hombre. Es cierto que las muchedumbres mueren por la falta de uno solo, pero cuanto más desbordó sobre las muchedumbres la gracia de Dios y el regalo que Él nos hizo en consideración a este único hombre que es Jesucristo. La gracia que Dios hizo mucho más que compensar la primera falta, pues la falta que trajo la condenación fue asunto de uno solo, mientras que la gracia de Dios trae el perdón a un mundo de pecadores. Si reinó la muerte por la falta de uno solo, será otra cosa cuando reine en la vida los que reciban sin mancha la gracia y la santidad que Dios nos regala, gracias a uno solo, que es Cristo Jesús. De todas maneras, así como uno solo pecó y acarrió la sentencia de muerte para todos los hombres, así también uno solo cumplió la condena y les procuró a todos un indulto que los hace vivir. Y como por la desobediencia de un solo hombre todos los demás pasaron a ser pecadores, así también por la obediencia de uno solo, una muchedumbre fue constituida justa y santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí me gustaría hacer un poquito de énfasis. ¿Quién era San Pablo? Por aquellas personas que no estén muy familiarizados con la Sagrada Escritura. San Pablo al inicio fue perseguidor de la iglesia y pues fue un alumno de Gamaliel, una persona entregada totalmente al servicio religioso de la época del Antiguo Testamento. En este caso no existía todavía lo que es el Nuevo Testamento, y para él el celo que él tenía por lo que él había aprendido era enorme, que decide acabar con aquel primera comunidad cristiana. Claro que pues no era algo imposible, y en su camino a Damasco, en el capítulo 9, encontramos que tuvo ese encuentro especial con el Señor y se convierte. Y aquí nos habla él, ya conocedor de la Sagrada Escritura, de cómo se desarrolló esta historia de salvación en grandes rasgos, y nos está hablando de Adán y de Cristo. El primer Adán, o sea, el original Adán, pues pecó, se apartó de lo que Dios quería que se llevara a cabo dentro del plan. Pero viene Cristo, muy superior al primer Adán, y Él nos trae la salvación. Y nos dice que por medio de la cruz de Cristo, pues recibimos nosotros la gracia para poder perseverar en ese caminar así a Dios. Este tema, pues claro que lo vamos a ir desarrollando, mirando los diferentes puntos que hay dentro de la Sagrada Escritura. No es que tengamos todos los textos que hay con relación a ello, hay muchísimos textos más, solamente que elegimos algunos que nosotros podemos entender mejor para poder aclarar un poco lo que deseamos que quede en ustedes. Y en este caso en particular, pues miramos cómo San Pablo desarrolla esa parte de la historia, haciendo énfasis en aquel, dijéramos, desgracia, porque todo pecado eso es una desgracia, porque le quita a uno la gracia para estar con Dios, para estar con Cristo, y cómo arrastró a toda la humanidad, y es ese pecado que nos heredaron nuestros primeros padres. Pero ya sé que ustedes quieren escuchar esas citas que tenemos aquí y que ustedes quieren escribirlas,
para mirarlas después con más cuidado y con más despacio. La pregunta sería, ¿qué es el pecado original y cuándo se inició? Y para esto pues tenemos del libro del Génesis, del capítulo 3, del 1 al 14, donde vemos cómo inicia este drama de alejamiento de Dios de aquella humanidad de la época, o como nos lo presenta aquí, como el primer hombre y la primera mujer. Sabemos que los primeros 11 capítulos del Génesis, pues que son, no son históricos, sino que son poéticos, y por lo tanto pues tenemos que poner mucha atención y sacar de ello la enseñanza que nos traen. Así que escuchemos Génesis capítulo 3, del 1 al 14. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de todos los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron después los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues acabamos de escuchar qué es el pecado original. Nuestros primeros padres vivían en el paraíso, como escuchamos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Ellos vivían felices, contentos, disfrutaban de todo lo que el Señor les había dado, lo que había hecho. Pero la serpiente, envidiosa de aquella felicidad de nuestros primeros padres, intervino para que ellos cayeran en la desobediencia, que es el pecado. Ella les pregunta o entra con una cuestión de cómo viven, qué es lo que hacen. Y la mujer le dice que de todo lo que tienen ahí en el paraíso pueden disfrutar, menos del árbol que está en el centro. Y la serpiente dice: ¿pero por qué? Si ustedes se prohíben de algo tan bueno, tan rico. Y la hace caer a ella, diciéndole que
si ella prueba de esa fruta, se les van a abrir los ojos, se les va a obtener sabiduría para conocer todo aquello que Dios no les había dado a conocer. La mujer se cree de la serpiente. Luego le da a su esposo y los dos, en este caso los dos pecaron, los dos desobedecieron, comieron de la fruta prohibida. Al comerla, como nos narra la Sagrada Escritura, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Más tarde el Señor les habla, ¿dónde están y por qué se han ocultado? Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Reconoce que le falló a Dios. Y Adán dice, pues la mujer me dio que lo probara. Y los dos se ocultan de la presencia de Dios. Esto es muy importante para nosotros reflexionar. Cuando caemos en pecado, ¿cómo nos sentimos? Ya sin ese Dios como amigo, ya ese Dios que nos ha dejado solos caminando. Eso siempre nos pasa a cada quien que caemos en pecado y en el pecado de la desobediencia. Entonces, por lo tanto, debemos ser conscientes que nosotros podemos decidir si pecamos o no pecamos, si desobedecemos a Dios o le obedecemos. Algunas veces en nuestra experiencia de vida hemos sentido esto. ¿Cómo me siento cuando estoy en amistad de Dios? Cuando lo recibo en la Eucaristía y recibo los sacramentos. ¿Cómo me siento cuando me alejo por haber hecho lo que no debe de hacer? Hoy el Señor nos invita a que vivir en gracia de Dios es vivir en paz, en tranquilidad, en alegría. Pero para ello es hacer siempre su voluntad. No hacer aquello que a nosotros mismos nos hace sentirnos mal porque nos alejamos de Él. Nos alejamos de la presencia de Dios. Y para ello, si reconocemos que somos pecadores y que desobedecimos y caemos en algún pecado, para encontrar la paz, para encontrar la tranquilidad, debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Un sacramento que en la historia de la salvación lo vamos encontrando. Y en este tema lo vamos a encontrar qué tenemos que hacer cuando le fallamos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando no hacemos lo que deberíamos de hacer como nuestros primeros padres? La tentación la vamos a encontrar de diversas maneras. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esto nos va a ayudar para rechazarla. Esto nos va a ayudar para no ofender a Dios y sentirnos solos, tristes, por haber desobedecido y por no haber creído en Él. Así es. Miramos que este ser que odia a Dios, nos odia a nosotros, odia a toda la humanidad, es un ser muy astuto y que siempre está ahí al acecho. Tenemos que ser conscientes de ello y así como engañó a Eva, pudiera engañarnos a nosotros. Y por ello tenemos que estar alerta. Nuestra fe, nuestro trabajo, nuestro diario vivir, en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que ser conscientes de que tenemos un enemigo de Dios
y que cada vez que Él gana uno de estas personas para llevárselo con Él, Él lo toma como un triunfo. Además de que como es tan astuto, nosotros no lo miramos a Él, mientras Él nos mira a nosotros, así como nosotros miramos a través del cristal cualquier pequeña mancha que tenga, el cristal, Él nos mira todas nuestras debilidades, mientras nosotros no lo miramos a Él. Pero vamos a seguir mirando lo que nos dice la Sagrada Escritura, y pues no quiero yo que se pierda ninguno de los textos, ya que todos son muy importantes para poder vivir mejor nuestra fe y para poder dar respuesta a nuestra fe, ya que es necesario hoy en día en que tenemos tanta distracción por todos los diferentes medios, que centremos lo que es la parte religiosa de nosotros, la parte espíritu que Dios nos regaló. Y pues para seguir mirando tenemos del libro del Génesis, del capítulo 3, los versos 14 y 15. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosa lectura, aunque pudiéramos decir un poquito fuerte, porque nos habla precisamente de ese peligro que tenemos. Dios maldice a la serpiente, pero no maldice a la mujer. A la serpiente le da una sentencia tremenda, a la mujer, sin embargo, le da la esperanza, y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Dios nos crió, Dios nos hizo y nos hizo a su imagen. Además de que nos dio la capacidad para poder vivir lo que Él nos tiene preparado para que vayamos así a la vida eterna. Como bien habló nuestra hermana María acerca de los diferentes sacramentos, que no son un invento de la iglesia, son un invento de Cristo para llevarnos a la salvación. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de que si caemos, si pecamos, si nos afecta la conciencia, que yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando o mirando se dan cuenta de que cómo nos sentimos dolidos al sentirnos separados de Dios. Cuando vamos a la celebración eucarística que no podemos recibir, nos sentimos tan mal el no poder acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, a tener esa unidad que Dios quiere que tengamos para estar con nosotros. Pues Él nos dijo que el que no comiera su carne ni no bebiera su sangre no tendría vida eterna. Nosotros creemos profundamente en esa enseñanza de Cristo y sabemos que está Él realmente presente. Entonces, pues el demonio trata de separarnos de Dios, así como lo hizo con esta primera pareja. El demonio siempre estará allí tratando de dialogar con nosotros. ¿Cuál será el diálogo que Él va a utilizar en su astucia? Aquellas tentaciones de aquel problema que nosotros tenemos. ¿Cómo hacerle frente? Si nosotros nos conocemos perfectamente, meditamos quién soy yo, cuáles las cosas que me causan placer, qué es lo que yo deseo, podemos darnos cuenta de nosotros mismos cuáles son nuestras debilidades, y así se presentará el maligno haciendo que esas tentaciones pues que aumenten si nosotros las dejamos entrar, pero si las rechazamos nos fortaleceremos espiritualmente para que no tener nosotros parte con ese diálogo como lo hizo la mujer con la serpiente o el demonio. Así que, hermanos, recordemos
que nuestra vida, nuestra salvación está ahí y nosotros ya tenemos el boleto, como lo vamos a ver ahí enseguida, ese boleto que Jesús pagó por nosotros. Pero vamos a seguir allí mirando algunos otros textos. Yo voy a decir alguno de memoria para ustedes que desean saber algo más sobre el pecado original. En el Salmo 51, en el verso 7, el rey David, después de haber cometido adulterio, le dice al profeta Natán, en su tremendo dolor, dice, y compone este salmo en el que dice: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Esto lo menciono por algunas personas que dicen que el pecado original es un invento de la iglesia, un invento del clero. Nada de eso. Se encuentra en la Sagrada Escritura muy clara, y en este caso David, aún estando en el seno de su madre, él confiesa que ya era pecador. O sea, no había cometido ningún pecado personal, sin embargo, tenía ese pecado heredado, que es el que estamos tratando hoy, que le llamamos el pecado original. Pero vamos a seguir mirando cuáles son los efectos que tuvo este pecado con nuestros primeros padres, para poder entender más lo que sucede cuando ellos fueron expulsados del paraíso y que se permaneció cerrado hasta la venida de Cristo. Vamos a mirar la primera parte, primero, que es de Génesis, también capítulo 3, los versos 21 al 24. Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Después dijo: miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y malo. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, pues al comer de este árbol vivirá para siempre. Por ello lo echó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de donde había sido formado. Y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y un remolino que disparaba rayos para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como vemos, las consecuencias de este pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia con Dios, la unión con Dios. Y Dios, al ver su desobediencia, los sacó del paraíso y los mandó a que trabajaran para poder sobrevivir. Ellos, al sentirse solos, al sentirse abandonados por Dios, salidos del lugar que les había dado donde podían ser felices, siguieron esta ruta sin alguna dirección, sin Dios porque habían pecado, sin Dios que ya los había sacado del paraíso. Ahora veamos en nosotros, cada vez que ofendemos a Dios, que entramos en el pecado, es lo que nos espera. Caminar sin Dios, caminar solos. ¿A dónde? No sabemos, porque no tenemos una dirección. Porque todos los seres humanos que estamos aquí y que somos católicos y creemos en Dios, tenemos una meta, la meta de llegar al cielo. Ellos también la tenían, o más bien ya estaban en el cielo, pero la perdieron por hacerle caso a la serpiente, por no creer en Dios, por creer más bien en las cosas terrenales. Igual nos pasa a nosotros.
con la diferencia de que pues ya podemos acercarnos después de reconocer, después de que hay en nosotros un arrepentimiento y un cambio de vida si lo aceptamos. Entonces, veamos cómo ese pecado original nos ha llevado a este camino, nos ha llevado a el caminar en este mundo perdiendo todo, perdiendo la amistad con Dios, perdiendo la gracia, perdiendo la sabiduría. Y ahora, ¿qué nos queda? Meditemos un momento. Volver a Dios, acercarnos a Él, o caminar como nuestros primeros padres, esperando que Dios se apiadara de ellos. Y Él no nos deja solos, porque Él es amor, porque Él nos ama, pero solo nos queda volver a Él. Así es. Algo muy hermoso que encontramos allí es que aun cuando se cerraron las puertas del paraíso, Dios no alejó a aquellos querubines, sino solamente protegió para que el hombre no fuera a cometer otro error tan grande. Ahora bien, ¿están todavía cerradas las puertas del cielo para el género humano? No. Dios, Jesús, vino y Él las abrió para toda la humanidad. Para esto vamos a ver de la primera carta a los Corintios, del capítulo 15, los versos 20 al 27. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos. Él es el primero y como las primicias de los que duermen. Un hombre trajo la muerte, un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por ser de Adán y todos también recibirán la vida por ser de Cristo. Pero a cada cual su turno. En un primer tiempo, Cristo, luego el pueblo de Cristo, cuando Él los visite. Luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido toda grandeza, dominio y poderío, enemigos, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos. El último enemigo destruido será la muerte, según dice la Escritura. Dios ha sometido todo bajo sus pies, pero cuando se dice que todo le está sometido, se excluye, por supuesto, a aquel que le somete todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a mencionar este texto una vez más, por si a alguien se le hubiera pasado a escribirlo. Es de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versos o versículos 20 al 27, donde nos habla precisamente de ese gran regalo, esa gracia hermosísima que vino a traernos, en el cual Él mismo se ofrece como sacrificio por la humanidad. Y aunque la humanidad se encontraba caída y debilitada por el pecado de nuestros primeros padres, hoy Jesús nos da nueva vida y quiere estar unido a nosotros. Por eso es que se nos da en la Eucaristía. Nosotros miramos que es pan, es más, hasta podemos oler que es pan, pero no es así. Si creo en Cristo, debo de creer que es Jesús mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que en la transustanciación se transformó por medio del sacerdote para todos nosotros.
y así poder gozar de ese pedacito de cielo ya desde aquí en la tierra. No queremos decir que la Eucaristía sea un pedacito, no, el pedacito soy yo que me siento feliz, que me siento contento de ese regalo de Cristo para todos nosotros. Ahora, por todos aquellos que aman la Satán muerte, que tienen ese problema tan grande, aquí dice que también será destruida. Así que de santa no tiene nada. No estamos hablando de ese tema, pero si ustedes nos llaman después y quieren que lo tratemos en el futuro, claro que se lo traeremos, para que se den cuenta qué es lo que nos dicen las Escrituras acerca de lo que es la Satán muerte, que es el verdadero nombre. Nosotros escuchamos que dicen Santa Muerte, pero no, es Satán muerte. Así que mucho cuidado y estemos bien alerta, porque la serpiente, que es tan astuta, trata de desviar al ser humano. ¿Para qué? Para burlarse de Dios, de todos aquellos que llevamos ese sello de Cristo, del bautismo. Él los mira a cada uno que logra desviar como un trofeo para los demás demonios en el infierno. Tenemos que estar muy alerta y pues para mirar, porque me han preguntado eso, ¿qué hizo Jesús después de que fue sepultado, después de su muerte? Es bien importante que nos demos cuenta que también la Biblia nos da respuesta a ello, y eso lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versos 18 al 21. Miren cómo Cristo murió una vez a causa del pecado, siendo Él santo. Murió por los malos para conducirnos a Dios. Murió en su carne y resucitó por el Espíritu. En ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados. Habló de esas personas que se habían negado a creer cuando Dios demoraba en castigar al mundo en tiempo de Noé. Mientras tanto, Noé construía el arca en la que el pequeño grupo de 8 personas se salvaron de en medio del agua. Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva. Ahí no se trata de limpieza corporal, sino de pedirle a Dios la reconciliación por la resurrección de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como escuchamos, en ese tiempo después de haber salido del paraíso, que el ser humano se siguió multiplicando, entre ellos había gente buena, gente que trataba de vivir las enseñanzas de Dios, gente que quería no ofenderle. Todos ellos, nos dice la palabra, que estaban en un lugar en espera de que un día se iba a abrir el cielo y iban a volver allá. Nos lo dice San Pedro en su primera carta. Y fueron visitados por Jesús cuando Él murió. Cuando con su muerte, todos los que somos católicos sabemos que nos abrió el cielo, que nos abrió otra vez ese paraíso perdido por nuestros primeros padres, y que Él con su muerte y su resurrección abrió las puertas del cielo. Y estos que esperaban que un día podrían salir de ese lugar de espera, lograron. Cristo los visita. Cristo va a decirles: ahora sí pueden gozar del reino que han perdido por nuestros primeros padres. Así para nosotros también esa confianza que tenemos en Dios, en que Cristo murió en la cruz para salvarnos, para llevarnos al cielo. Solamente recordemos que nos dejó algunas reglas que cumplir.
entre ellas los mandamientos, los sacramentos, como medios de salvación. Si nosotros los aceptamos, pues vamos a volver a ese paraíso que perdieron nuestros primeros padres, y solamente tenemos que cumplir con cada uno de ellos. Si somos católicos de verdad, no va a estar difícil cumplirlos, porque el primero sabemos todos que es amar a Dios sobre todas las cosas, y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a hacer siempre su voluntad. Voy a hacer siempre lo que Él nos ha dejado para poder ir al cielo, para poder llegar a la felicidad que perdieron nuestros primeros padres. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se restablece esta unión con Dios? Y para esto tenemos una cita que nos dejará sin muchas dudas. Y es aquella conversación en que Nicodemo tuvo con Cristo, que encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en los versos del 3 al 7, donde nos habla de ese restablecimiento, de quitarnos ese pecado que nos aleja de Dios. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para pertenecer al pueblo de Cristo es necesario el bautismo, que es del que está hablando aquí Jesús en la conversación, como lo mencioné, que tuvo con Nicodemo. Le dice: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. En el pueblo de Israel, para pertenecer al pueblo de Israel, era la circuncisión. Y para esto tenía que realizarse esta parte quirúrgica que se hacía, y esto lo miramos en el libro del Génesis, en el capítulo 17, versos 9 al 14, que no lo vamos a mencionar por falta de tiempo, pero sí quiero decirles algo de memoria que nos da a la clave de esto, que es de la carta a los Colosenses, capítulo 12, los versos 11 y 12, donde nos dice: en Cristo fueron ustedes circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, y así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros tenemos que caminar en una vida nueva. Así que, hermano, ojalá y que hayas tomado estas citas. Quizás tengas una pregunta en la cual solamente voy a dar la cita para que tú la mires en tu casa. La pregunta puede ser: ¿hubo alguna persona que no haya tenido este pecado? Sí. Mira, esta fue María, y puedes ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, los versos del 26 al 34, que ya no lo vamos a mencionar por falta de tiempo. Ojalá y que todos ustedes lo tomen, donde el ángel saluda a María y le dice: llena de gracia. O sea, que nunca tuvo pecado, siempre estuvo llena de la gracia de Dios. Y si dice llena, es lleno. No hay lugar para que tenga algún espacio para el pecado. Cuando el pecado entra en nosotros es porque nos encuentra algún lugar vacío, algún lugar atractivo por el cual Él entra, que no es el caso de María. Ella está llena de gracia. De su virginidad, si quieres mirar un texto más, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 44,
del 1 al 3, allí encontramos de que nunca perdió su virginidad. Fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Okay. Estos temas quizá los estemos tratando en un tiempo después, que son muy importantes para todos nosotros, pero hoy solamente quisimos mencionarlos para que ustedes los tengan muy en cuenta y que su fe sea firme y fuerte. Gracias a todos los que nos escuchan. Con esto damos por terminado este tema. Mi nombre es Serafín Álvarez y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros, y les pedimos sus oraciones para poder mantenernos allí fuertes en la fe y seguir compartiendo estos temas que son esenciales para todos nosotros. Pues agradecemos que nos hayan escuchado con este importante tema y concluimos diciendo: Cristo murió para abrirnos el cielo. Pero antes de esto, Él fue bautizado, como sabemos, en el río Jordán para enseñarnos un nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu. Ya no se siguió de allí la circuncisión. La circuncisión fue en el Antiguo Testamento en lugar del bautismo, una forma de bautismo para pertenecer a la familia de Dios, que era el pueblo de Israel. Cristo viene y se bautiza a los 30 años. Todos sabemos el por qué quiso bautizarse a los 30 años, para enseñarnos una nueva forma del bautismo a través de la Santísima Trinidad. Antiguamente era solamente una señal y Jesús viene y con su predicación y sus enseñanzas nos abrió el cielo, por el cual el primer paso es el bautismo, para pertenecer a ser hijos de Dios y ser parte de ese reino que es para todos nosotros. Muchas gracias por su paciencia y ojalá que este tema les haya quitado algunas dudas y hayan aprendido algunas cosas que como católicos debemos de saber. Bueno, hermanos, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, por habernos visto. Que Dios y nuestra Madre Santísima los bendiga en sus hogares, a su familia y en todo momento. Se despide de ustedes Lupita Álvarez. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.